Capítulo 4, en el nombre del Señor Jesús. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, en el nombre del Señor Jesús. Cuando lo encuentre, responde amén. Padre mío, háblanos en el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con los hermanos que están por toda Macedonia. Por eso os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tenéis necesidad de nada. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Diga conmigo, con estas palabras tengo que alentarme y tengo que alentar a otros. Bendito sea el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses que en algún momento ellos pensaron tal vez que Cristo ya había venido, y algunos de ellos habían sido conturbados, algunos asustados por esta noticia. Imagínate, ellos pensaban que se habían quedado. Y Pablo les hace ver que aquel día del Señor sin duda iba a venir, como el mismo Señor lo había dicho. Pero ¿cuál era la manera correcta de estar preparado para ese día? ¿Cómo tenía que encontrarlos ese día? Amén. Es un consejo bíblico de cómo tener una vida que le agrade a Dios. Aunque esto, hermano, va a causar que tal vez usted se llene de enemistades. Va a causar que mucha gente se aleje de ti. Va a causar que mucha gente te menosprecie por esta verdad que vas a vivir. Porque el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no solamente son palabras. Amén. La Biblia dice que es demostración del poder del Espíritu Santo. Demostración del poder del Espíritu obrando en nuestras vidas. Alabado sea el Señor Jesús.
Por esto el apóstol le dice a la iglesia, les ruega y los exhorta en el Señor, que así como ellos han aprendido de ellos, y si usted ve el apóstol Pablo en todas las cosas, aún, hermano mío, en el área laboral y aún en todas esas áreas, él buscó siempre ser un ejemplo a los hermanos. Amén. El apóstol Pablo se condujo siempre honradamente. Amén. No de una manera deshonrosa, sino se condujo siempre de una manera muy honrada. Amén. Muy honrada. Y es necesario que seamos honrados. Amén, iglesia. Porque eso da fe también que Cristo está morando en nosotros. Porque Él dice, hagan como han visto en nosotros, porque así les conviene conducirse. Así nos conviene conducirnos. Amén, hermano. Diga conmigo, si soy honrado, me conduciré y agradaré a Dios. Pero no solo, hermano, hacerlo, sino hacerlo cada vez más y más. Si usted nota en lo que hemos leído, hay 2 versículos donde vuelve a repetir estas palabras: abundéis más y más. ¿Qué te dice a ti más y más? A mí me dice esfuerzo, esfuerzo, esfuerzo. Abundar en algo no es pensar que ya lo sé, no es pensar que ya lo tengo todo, es pensar que necesito aprender más. ¿Sí me está entendiendo? Porque si en algún momento el cristiano piensa que ya lo tiene todo, que ya lo sabe todo, que está bien en todas sus áreas, entonces no sabe de Cristo como debe conocer. La Biblia dice que cada uno de nosotros haga como si no supiera nada, haga como si no sabe, para que siempre mire a Jesús y aprenda algo de Él. Aleluya. Lo que dice el Señor hoy es, ¿de qué manera yo puedo tener una vida que le agrade a Dios? ¿De qué manera puedo tener una vida que le agrade a Dios y de qué manera puedo abundar en ella? Mire usted que son instrucciones en el Señor. Quiere decir que estas instrucciones o estos consejos, vamos a decir así, no le va a servir al que no está en Cristo. Amén. ¿A cuánta gente usted le dice que sea honrada? ¿A cuánta gente usted le dice que sean amables? ¿A cuánta gente tú le dices ámense los unos a los otros? Pero dime, ¿quién puede entender esto si no está en Cristo Jesús? Tú no le puedes decirle a alguien que está en el mundo que te ame como Cristo. No va a poder. ¿Por qué? Porque no está en Cristo Jesús. Mire usted el verso 2, dice, ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor. Quiere decir que esta instrucción vino de parte de Dios, amén, a su pueblo. Y si primero Dios le preocupa mucho la condición de la vida de su pueblo, porque es la casa espiritual de Él. Si el Señor no edificare la casa, dice la Biblia, en